Entonces, ¿listo? Un gusto verlos, muchachos, una vez más en esta nueva ocasión, en nuestra cuarta sesión de nuestro curso English Does Work Level 2. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión, como habíamos visto en el cronograma, el día de hoy vamos a continuar viendo temáticas que nos pueden apoyar para desarrollar nuestro examen de conocimientos. ¿Listo? Cuya fecha estimada de entrega es hasta el 17 de este mes. Sin embargo, junto con la infografía, el documento para describir gustos y la videopresentación, tenemos el chance para presentar estas actividades hasta el 4 de agosto. ¿Listo? Entonces, tiempito todavía tenemos, pero eso no significa que debamos dejar las cosas para el final. ¿Listo? Lo ideal es que ojalá nos ajustemos a este horario. Si podemos hacerlo un poquito antes inclusive, pues mejor, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Vamos a hacer primero un recorderis rápido. Habíamos dicho en alguna ocasión anterior que el manejo del presente simple, que es lo que vamos a encontrar en nuestro examen, va a estar dividido en dos paticas, en dos bracitos, en dos grupitos, en dos apéndices, ¿sí? El manejo del verbo to be por un lado y el manejo de verbos como correr, reír, saltar, olvidar, etcétera, por otro lado, ¿sí? Habíamos dicho también que dentro del verbo to be, el verbo to be nos iba a servir para hablar de ubicaciones, estados civiles, la edad, para hablar de relaciones afectivas, emociones, sentimientos, apariencia física que va ligado con personalidad, para hablar de las horas, para hablar de las ocupaciones y para hablar de nacionalidades. Es decir, para los mismos motivos que nosotros utilizamos el verbo to be en español, ser, estar, ¿cierto? Soy alto, ella es mi hermana, él es inteligente, ella es colombiana, puntos suspensivos. Todo eso que utilizamos en español lo vamos a utilizar también en inglés, con la pequeña excepción de la edad, porque la edad nosotros en español decimos tenemos 17 años o Marcos tiene 15 años, por ejemplo, pero en inglés decimos no, tal persona es o somos o somos 17 años, por ejemplo, ¿vale? Esa es la pequeña diferencia. Habíamos dicho también que el verbo to be tiene tres conjugaciones a diferencia del español, porque el español decimos soy, estoy, eres, estás, es, estás, son, están, somos, estamos, hay como 10. Y si estuviésemos en España estaríamos habituados también a decir sois, estáis, ¿cierto? Que para nosotros no es que no exista, pero rara vez lo utilizamos debido a nuestra informalidad, ¿no? En fin, así que existe, pero no lo utilizamos. A diferencia del español, pues nosotros en inglés tenemos solamente tres opciones: am, is, are, solamente esas tres opciones. Y habíamos dicho que ellas, al igual que en español, para crearlas, para utilizarlas, para modificarlas, iban a estar después de la persona, ¿sí? Si soy yo soy, I am. Si Mariana está, she is. Y si somos nosotros, we are, por ejemplo, ¿vale? Versión negativa, simplemente al igual que en español utilizamos la palabrita not después del verbo to be, parecido al español. Y si era una pregunta, al igual que en español, hacíamos una sustitución de palabras, ¿cierto? Por ejemplo, ¿está usted cansado? Are you tired? Era el cambio de la organización entre la persona y el verbo to be. Por un lado. Por otro lado, decíamos la otra mitad, la otra patica, la otra piernita, el otro apéndice, el otro anexo del presente simple va a ser el manejo de otros verbos. Y sucede que esos otros verbos nos van a servir para hablar de los siguientes motivos. Para hablar de actividades repetidas o hábitos. ¿Sí? Por ejemplo, una rutina diaria por allá a nivel 1 y en el nivel 3 que también la va a tener que hacer. Para hablar de situaciones permanentes, ¿sí? Que nosotros vivamos en Colombia, o en Madrid, o en Países Bajos, donde usted esté viviendo, ¿cierto? También nos iba a decir que el presente simple lo íbamos a utilizar. Listo. También lo íbamos a utilizar el presente simple para hablar de pasatiempos. Hoy vamos a meternos por ahí. Preferencias y opiniones, porque los pasatiempos, por ejemplo, difícilmente van a cambiar con el tiempo. Es decir, son actividades permanentes de largo plazo, ¿no? Del día de hoy, pero que se repiten muy frecuentemente. Así que por eso decimos que es una actividad repetida. Si usted, su pasatiempo favorito es siempre irse los sábados a jugar un billarcito, ¿cierto? Pues chévere. Eso es algo que difícilmente va a dejar de hacer. No es que no pueda, pero difícilmente. Si usted todos los domingos parcha con sus amigos de toda la vida, pues, ¿cierto? Difícilmente va a dejar de hacer. Puede que sí, pero difícilmente.
Así que por eso también lo utilizamos el presente simple con pasatiempos, preferencias y opiniones. También decíamos el presente simple nos sirve para hablar de verdades que son válidas aquí y en la Conchinchina, ¿sí? El agua moja, por ejemplo, ¿sí? O que la mitad de la Tierra es el Ecuador, la línea del Ecuador. Pues ahí sí no hay nada que hacer, es una verdad que es válida aquí y en todo el mundo. Eso no significa que las verdades que son válidas aquí y en la Conchinchina no puedan ser objeto de revaloración de debate, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se pensó que la Tierra era plana y todavía hay gente medio peculiar que todavía piensa que la gente es plana, ¿cierto? A pesar de que no lo es. Y eso tiene sus versiones filosóficas también, ¿no? Así que durante un tiempo se pensaba eso. Así como durante un tiempo se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Así que hasta que Galileo llegó y dijo no, y sin embargo se mueve cuando se iba a morir, pues todo el mundo pensaba no, la Tierra es el centro del universo y nada que ver, ¿sí? Así que y eso fue una verdad real hasta como el siglo XVIII, una cosa así, de ahí para atrás, ¿sí? Entonces, esas verdades que son válidas de aquí y en la Conchinchina, pues pueden irse revaluando, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de verdades toman a veces mucho tiempo en, en contradecirse o en develarse, ¿sí? De verdad, sé lo que de verdad es real, ¿sí? En fin. Y finalmente, el presente simple lo utilizábamos para hablar de cronogramas, más exactamente predicciones de futuro basadas en un cronograma, ¿sí? Una predicción de un futuro que normalmente es de mediano plazo, ¿sí? De aquí al martes, de aquí a la próxima semana, de aquí al próximo mes, es un evento que no depende de nosotros. Nosotros no tenemos injerencia en ese evento. Independientemente de que estemos presentes o no, pues ese evento se va a llevar a cabo. ¿Sí? Entonces la final del partido, perdón, la final de la Copa del torneo local de fútbol, no sé cómo se llama ahora, la última vez que miré era Copa Mustang, así que pues se va a llevar a cabo el próximo martes, a ver, pongamos una fecha, el próximo martes 22 de julio a las 4 de la tarde, me invento. Eso se va a llevar a cabo independientemente de que nosotros estemos presentes o no. A eso hablamos del presente simple. Así que por esos 5 motivos utilizábamos presente simple, recordaréis. También decíamos que el presente simple, si hablamos de afirmaciones nada más, si la actividad la hace un hombre, una mujer o un animal, independientemente de la edad, ¿cierto? Un día de nacido como 50.000 años de antigüedad, no importa. Si es un hombre, una mujer o un animal, quien realiza la actividad, esa actividad o el verbo, pues que es lo mismo, se iba a modificar. ¿Qué le íbamos a hacer? Aumentándoles S, ES y ES, dependiendo del caso. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada, por eso estoy haciendo una versión somera nada más. ¿Vale? Finalmente decíamos que para crear el presente simple, pues íbamos a necesitar, como siempre, una persona que realice una actividad. Nosotros jugamos fútbol. We play soccer. Christian y Natalia van al cine. Christian y Natalia go to the cinema. Pero si es Natalia solita, she goes to the cinema, por ejemplo. ¿Vale? Decíamos también que para hablar de negaciones y preguntas íbamos a utilizar el auxiliar dúo das, llamado das para los mismos, hombre, mujer, animal, y do para todos los demás, ¿sí? Y que al utilizar el verbo auxiliar, el verbo principal no se iba a cambiar, ¿sí? Porque para eso tenemos un verbo auxiliar. Hasta ahí habíamos quedado la vez pasada, aparte de haber hecho algunos ejercicios, ¿cierto? Como esto es un recorderis, por eso no me meto ahorita tanto en detalles. Pero ahora sí, metámonos con lo que nos compete el día de hoy, el complemento. Esta temática del día de hoy nos va a servir tanto para la sesión del examen, como nos va a servir para la evidencia que se viene la próxima semana. De hecho, este viernes, ¿no? Estoy pensando en otros días. Y vamos a ver de cómo funcionan los pasatiempos o los hobbies. Así que, cuando hablamos de hobbies, dámonos un rato por acá, decíamos que los pasatiempos nos hacen, los vamos a mencionar principalmente en presente simple.
No significa que no podamos utilizarlos en pasado, no significa que no podamos utilizarlos en futuro. Se puede porque su pasatiempo cuando era niño o era niña era, no sé, montar bicicleta todos los fines de semana, pero ahora pues, no sé, ya no lo hace porque tiene otras ocupaciones. Perfectamente posible, ¿cierto? Pero eso no significa que no lo podamos tomar en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de pasatiempos, como le digo, lo vamos a utilizar principalmente en el presente, pero nos vamos a enfocar en actividades que realizamos. Es decir, no solamente vamos a decir, me gusta el queso, o me gusta la rumba, o nos gusta nuestra casa. Ok, no es que esté mal, está bien, pero queremos ir más allá, porque queremos decir que nos gusta, nos apetece, nos llama la atención, amamos, o su versión contraria, odiamos, detestamos, no nos gusta, nos da rabia, nos da mal genio, hacer algo. ¿Qué? Hacer karate, tocar un piano, jugar videojuegos, leer, dibujar, hacer la tarea, etcétera. Porque si solamente decimos me gusta el queso, pues no es que esté mal, pero no hace parte de lo que queremos ver, que queremos ver algo más amplio. Queremos utilizar al menos dos actividades. Nos gusta escuchar música, el verbo gustar y el verbo escuchar música. Odiamos manejar bici, el verbo odiar por un lado y manejar la bici, montar bici en este caso, sería otro. Felipito disfruta ver la televisión. Ok, Felipe disfrutar es un verbo y ver televisión sería el otro verbo. Así que vamos a estar en consonancia, vamos a estar utilizando dos actividades. ¿Listo? Estas son algunas de ellas, de nuestras actividades y pasatiempos de tiempo libre. Bueno, algunas de ellas. ¿Qué más podríamos hacer? Estos son todas deportes, o la mayoría por lo menos, y son sustantivos. Pero sí podemos decir, eh, utilizar un verbo adicional. Play golf, practice martial arts, ¿sí? Principalmente sería practicar y hacer. Practice dancing o go dancing, ¿sí? O go fishing, ir a pescar, por ejemplo, ¿sí? Son los tres verbos que serían más comunes al momento de utilizar, hablar de deportes, ¿no? Practice shooting, practice skating, practice roller skating, ¿sí? Practice boxing, ¿sí? Or to box, porque esto también puede ser un verbo, boxear, sin el ing, to box, ¿sí? Play basketball, por ejemplo. Otras actividades adicionales, play video games, surf the internet, play sports, go out with friends, salir a parchar con amigos, spend time with your family, pasar tiempo con la familia, study, ¿sí? Entonces, estas son algunas actividades. Esto, pues, lo vamos a relacionar. Bueno, go to the theater, walk the dog, play chess, go shopping, ¿sí? Ahí es donde le digo, los deportes, pues, se van a unificar con un verbo adicional. Un segundito. Oh, excuse me. Así que, tomando en cuenta esto, vamos a tener una pregunta clave, que no es la única, pero es como una de las más comunes al momento de decir, al momento de interactuar, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Sí? ¿Qué nos gusta a nosotros? ¿Do you have any hobbies? ¿Tienes algún pasatiempo? Pues es como una versión muy pero grulla, ¿no? Porque todos tenemos algún pasatiempo, sí, así sea no hacer nada. Puede que sí, puede que no. Es una pregunta muy simplona, pero es mucho más poderosa si preguntamos What's your favorite hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Porque todos tenemos pasatiempos, ¿sí? Que algunos sean medio peculiares, costosos o raros tal vez, es diferente, pero todos tenemos pasatiempos, ¿sí? Eso ya es una pregunta más abierta, ya es más coherente, ¿no? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cómo respondemos? Depende. Si habla de la hermana, nuestra hermana, ok, her favorite hobby is playing soccer. Su deporte favorito es jugar fútbol. El de usted, my favorite hobby is to hang out with friends. Mi pasatiempo favorito es parchar con amigos. What's your um, what's your uncle's favorite hobby? ¿Cuál es el deporte favorito de sus tíos?
Okay, they like to play chess or their favorite hobby is to play chess, por ejemplo. ¿Sí? Esas son algunas opciones que podremos utilizar de manera genérica. Pero, aparte de eso, también podríamos decir, ok, ¿cuáles son sus intereses? What are your interests? ¿Cierto? Sus pasatiempos, sus intereses que van ligados, ¿sí? Y también, aparte de eso, y lo mismo, ¿no? My interests are watching TV. Mis intereses son ver televisión, surf the internet, surfear en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me voy a enfocar en dos, en tres más bien, en tres de las opciones más comunes al momento de hablar de pasatiempos, gustos e intereses. Y voy a mencionar seis en la medida en que voy a hacer paralelos de cosas que a uno nos hace decir, uy, qué chévere hacer esta vuelta, a versiones que nos hacen decir, esto como que no me gusta, ¿cierto? Que es como la carita negativa. Sus versiones contrarias. Desde la versión más fuerte en términos sentimentales, podríamos decirlo, amar y odiar. Una versión, digamos, intermedia, disfrutar y detestar, ¿cierto? Ni muy, muy, ni tan, tan. Y una versión más tranqui, más calmadita, es decir, si pasa bien y si no, pues también. O sea, tampoco es que vaya a ser el fin del mundo si hago esto, ¿sí? Gustar y disgustar o gustar y no gustar. ¿Sí? Estas son como las opciones más comunes, aparte de decir, bueno, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros pasatiempos. No son las únicas maneras de decir nuestros gustos, definitivamente no son las únicas maneras, pero digamos que son como las más frecuentes, comunes maneras de decir que algo nos llama la atención, ¿no? Nuevamente los vamos a enfocar en verbos, no solamente amo el queso o amo las cámaras. No, si no me gusta, amo tomar fotografías con mi cámara. O odio comer queso o el olor a queso, no sé, me invento. ¿Sí? Vamos a ver la versión más fuerte, amar y odiar. Habíamos dicho en presente simple, por acá está. Listo. Habíamos dicho en presente simple, nos vamos a enfocar en el lado B, ¿sí? Sobre todo en afirmaciones, que necesitábamos a una persona que hiciese una actividad. En este caso, una persona que amase algo, que odiase algo, que disfrutase hacer algo, que le gustase hacer algo, que detestase hacer algo o que le disgustase hacer algo, ¿sí? Amar, odiar, gustar, disfrutar, etcétera, ¿sí? Así que aquí vamos a tener el mismo esquema. El verbo principal se llamará amar o odiar, que si es nuestra hermana, nuestro abuelo o nuestra mascota quien ama, odia, disfruta, detesta, le gusta o le disgusta hacer algo, vamos a modificarlo aumentándole al verbo la letra S. ¿Por qué solamente la letra S? Bueno, recordaréis de la vez pasada. Si nuestro verbo termina en S, X, CH, SH, U, O, le vamos a aumentar ES. ¿El verbo amar termina en alguna de esas formas? No. ¿Odiar? No. ¿Disfrutar? No. ¿Detestar? No. ¿Gustar y disgustar? Menos. Vamos con la siguiente regla. ¿Alguno de nuestros verbos termina en Y y antes de la Y hay una consonante? Vamos a ver. Amar, odiar, no. Detestar, no. Disfrutar, por ahí es. Pero ¿qué pasa? Antes de la Y hay una vocal, no una consonante. Ergo es una alarma, pero una falsa alarma. Por lo tanto, la Y no cambia por IS. Y los otros dos verbos pues tampoco tienen ningún caso. ¿Qué le vamos a hacer entonces en función de lo que habíamos dicho la vez pasada? Que a nuestro verbo, si la actividad la hace Mariana, Pablo o el ratón Pérez, pues simplemente le aumentamos la letra S. Razón por la cual
Cuando hablemos de gustos y disgustos, con estos 6 verbos, amar, odiar, detestar, disfrutar, gustar y disgustar, al verbo principal le vamos a aumentar la letra S. Primer caso. Pero dijimos, vamos a unificarlos con otro verbo, ¿no? Bueno, aquí vamos a utilizar otra actividad, otra acción. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sucede que en presente simple nunca podemos tener dos verbos el uno al lado del otro en versión infinitiva. Jamás de los jamases. Razón por la cual al siguiente verbo, al verbo auxiliar podríamos decirlo, o al verbo, no, al verbo complementario mejor, porque un auxiliar es diferente. Al verbo complementario lo vamos a modificar de dos maneras diferentes. La primera opción es aumentarle ing al verbo. Por ejemplo, travel es viajar. Traveling sería el equivalente también a viajar. O también puede significar el sustantivo, porque en muchos casos, no siempre, en muchos casos a un verbo al aumentarle ing lo convertimos en un sustantivo. Así que, por ejemplo, si ponemos el verbo read y le aumentamos ing, podría ser leyendo, reading, sí, pero también puede significar la lectura. Traveling es viajar. Travel es viajar. Traveling podría ser viajando. Y sí, no le digo que no, pero en otro contexto puede ser el viaje, ¿sí? Y recuerda que ese viajando, escribiendo, montando, viviendo, jugando, etcétera, necesita el verbo to be, que aquí no está. Por lo tanto, no podemos decir ellos amar, ellos aman viajando. No tiene sentido, ¿cierto? Pero sí podemos decir ellos aman viajar o ellos aman el viaje. Perfecto. Modificación número 1. Opción número 2. Al verbo principal le agregamos la preposición to. Esa es la otra opción, ¿sí? Y eso es válido casi en todos los verbos. Algunos verbos solamente aceptarán la modificación de la terminación ing. Algunos. Otros sí aceptarán que se modifiquen de las dos maneras. Pero lo cual, pues, digamos, es más de práctica, ¿sí? Es como para saber cuáles verbos aceptan lo uno y lo otro y cuáles no. Pero, ¿qué es? Pero por lo menos que sepa cómo funciona el esquema es por ahora lo que más nos interesa. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que sean ellos. Bueno, nuestros tíos. They love traveling. Opción uno. They love to travel. Opción 2. Ellos aman el viaje o ellos aman viajar. Las dos opciones son válidas. Veamos el contraste. But they hate exercising on weekends. Ellos odian ejercitarse. Mire que el verbo es exercise, pero termina en ing, por lo que le había mencionado hace un ratico. La otra opción, they hate to exercise, que también es posible. Ellos odian hacer ejercicio los fines de semana. Lo hacen entre semana, pero los fines de semana son para descanso. Me invento. Veamos ahora si el contraste con tercera persona del singular. Nuestro perrito, Rex. Rex loves traveling, o Rex loves to travel, si usted quiere, cualquiera de las dos es válida. But he hates, o it hates, to exercise on weekends. La versión paralela. It hates exercising on weekends. Nuestro perro. Perdón, profe. Ajá, Es decir, que tienen la misma traducción. ¿Me recuerda otra vez cuál es la pregunta? Es decir, que tiene la misma traducción con finalizando con SIING y to travel. Sí, efectivamente, las dos opciones son válidas. Ujú. Lo más común, por cierto, lo más común es que cuando tenemos el verbo con ing, lo más común es que se mencione el sustantivo. Es decir, en este caso, el viaje. En este caso, la resolución. En este caso, el ejercicio. En el caso de acá abajo, por ejemplo, la práctica. Y en este caso, la oración, por ejemplo.
No significa que siempre no significa que siempre vaya a ser ese el caso, pero es como lo más frecuente, ¿sí? Lo que pasa es que como tenemos dos verbos uno al ladito del otro, gramaticalmente tenemos que modificar el segundo, pero la traducción puede significar las dos opciones. Es decir, I love to travel, I love traveling, en ambos casos puede significar amo viajar, ¿sí? Pero si usted quiere una versión un poco más alterna, una opción adicional, puede decir I love traveling como me gustan los viajes o amo los viajes. Pero sí, también puede significar las dos opciones pueden significar la misma traducción, efectivamente. Bueno, sigamos. Mm, listo, entonces ya habíamos dicho con el verbo amar y el verbo odiar. Vamos con una versión intermedia, va a ser prácticamente la misma vuelta, ¿sí? El verbo enjoy y el verbo detest no aceptan. Ahí es donde le decía, hay algunos verbos que no aceptan las dos modificaciones, ¿sí? Solamente aceptan una modificación para el verbo posterior. En este caso, el verbo disfrutar y el verbo de estar solamente aceptan que el siguiente verbo tenga su versión ing. Y aquí podríamos decir, vamos con nosotros. We enjoy solving puzzles. Nosotros disfrutamos resolver rompecabezas. Y veamos de una vez el contraste. But we detest cooking at night. Pero nosotros detestamos cocinar en la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué podría ser una opción? Vamos con la versión de nuestro hermano, nuestro cuñado, nombre de nuestra familia. Note que el verbo enjoy cambia a enjoys, porque es tercera persona del singular. Y recuerde que en tercera persona del singular, al verbo principal es el que lo modificamos aumentándole la letra S, ES y ES, pero que habíamos dicho que para estos tres verbos, seis de hecho, a nuestro verbo solamente le aumentamos la letra S porque no termina en X, CH, SH o ni en Y previa a consonante, ¿no? Y diríamos, Camilo enjoys solving puzzles, but he detests cooking at night, ¿cierto? Que sería como la versión paralela entre plurales más primera persona del singular versus tercera persona del singular. Y el último ejercicio, el último ejemplo, gustar y disgustar, que es como mucho más leve, ¿no? Es decir, a mí me gusta el pan tostado, pero si no lo como, pues tampoco es que vaya a ser el fin del mundo. Me disgusta levantarme a las 5 de la mañana, pero pues eso no significa que no lo haga, ¿sí? O sea, tampoco es el fin del mundo de que yo me levante a las 5, por ejemplo, me invento cositas, ¿sí? Y vamos con el ejemplo de usted, por ejemplo, you like practicing yoga o you like to practice yoga, a usted le gusta, a ustedes si quiere también la otra opción, practicar yoga, but you dislike praying in the mornings, pero a usted les gusta orar en las mañanas porque prefiere hacerlo en las noches, me invento que sea cierto. ¿Qué sería con Camilita, cierto? El que nos falta en tercera persona del singular. Camilita likes to practice yoga, a Camila le gusta practicar yoga, but she doesn't like to pray in the mornings. Pero a ella no le gusta orar en las mañanas porque lo prefiere hacer en las tardes o en las noches o los fines de semana, no sé. Aquí entonces, ¿qué es la parte importante? Recordar que si tenemos dos verbos, al primer verbo lo vamos a modificar si ese verbo o esa acción la realiza hombre, mujer, animal. Si no, se mantiene quietico. Primera cuestión. Segunda cuestión, como nos enfocamos en actividades y no solamente en sustantivos, pues entonces la siguiente actividad se va a modificar. ¿Cuáles son las dos opciones de modificación de nuestro segundo verbo? La opción número uno, aumentarle ing, ¿cierto? La opción número dos, que no aplica siempre, a veces se puede, a veces no se puede, eso ya es de práctica, es aumentarle la preposición to. Y las dos opciones son posibles. ¿Listo? Bueno, con esto Profe, podemos buenas irnos. noches. Tengo una Hola. pregunta. Ujú. Bueno, me conecté un poquito tarde porque tuve inconvenientes ahí con el link. No worries. Esto aplica solo para esos verbos hate, love, enjoy, dislike, detest.
¿Es solo en esos casos o para cualquier verbo? Es una muy buena pregunta. Cuando tenemos dos verbos, el segundo siempre se va a modificar aumentando ing o aumentando la preposición. Por eso habíamos, de hecho es una muy buena pregunta, por eso hice la referencia de que estos son un par de ejemplos que solo aceptan que el siguiente verbo aumente ing, pero hay más, ¿sí? Eso es más de práctica, eso es más de, ¿cómo se llama esto? Pues estar en relación con más actividades. Ahorita no se me vienen a la mente otros verbos, pero estos son los que sí me acuerdo. Pero sí, eso aplica siempre que estemos en presente simple. Siempre que estemos en presente simple, ¿vale? Lo que pasa es que dentro de los pasatiempos, dentro de los gustos y disgustos, es donde más se mira esto. No es el único escenario en donde se miren que tengamos dos verbos, uno al ladito del otro, que no sean verbos modales, por cierto. No es el único escenario, pero es el escenario más común. Así que si usted lo mira en otro escenario, sí, también va a aplicar la misma regla. Efectivamente. Ok, teacher, gracias. Pleasure. Bueno, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a enfocarme solamente en gustos y disgustos. Homero diría, por ejemplo, I like to watch TV. ¿No? Ella diría, I like to cook. Mire que estamos utilizando, en este caso, opa, voy a hacerlo más chiquito porque si no, no se mira. Listo. En este caso estamos utilizando una preposición previa al verbo, digamos, adicional, ¿cierto? Mire, I like to cook. El verbo principal es este, ¿cierto? Porque aquí sería, perdón, el verbo complementario sería este, que es en el que nos define toda la actividad que estamos desarrollando. Otro ejemplo. I like to run in the park. Me gusta correr en el parque. El verbo que nos interesa en este caso es el correr, ¿cierto? Es el que le da sentido a lo que nos gusta hacer. Podríamos haber dicho en lugar de like, amar, I love. Podríamos haber dicho una versión contraria, detestar, I detest. Podríamos haber dicho, por ejemplo, eh, dislike, perfectamente válido, ¿cierto? I dislike to run in the park, por ejemplo. Y todos ellos son perfectamente posibles, ¿sí? Porque lo que pasa es que aquí nos estamos enfocando solamente en likes. I like to play the guitar, por ejemplo. I like to dance. Y su versión contraria, I don't like to exercise. También podríamos haber dicho I dislike, que también es una posibilidad, ¿no? I dislike to exercise, que también es posible. I like to play soccer, o I dislike to play tennis, o I don't like to play tennis, ¿sí? Porque hay muchas posibilidades. Con comida, por ejemplo, no solamente I like pasta, ¿sí? No solamente es me gusta la pasta, sino me gusta comer la pasta. I like to eat pasta. I don't like to eat fish. No es que no me guste el pescado. Pues los pececitos me gustan muchísimo. Lo que pasa es que no me gusta es comerlos, que es diferente. U olfatearlos, que también puede ser una posibilidad, ¿no? Perfectamente vale. Y aquí es donde vienen dos preguntas para ustedes. ¿Qué podríamos decir en función de esta imagen? I like to what? ¿Qué verbo podríamos utilizar aquí? ¿Y qué otro verbo podríamos utilizar acá? I don't like to what? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? I ¿Qué like verbo To podríamos? read, I like to read. read. I like to read. I Perfect. like to Ajá. read. Y I la don't otra. like I to don't smoke. like I smoke. don't like to smoke. Perfect. That's correct. I don't like to smoke. No me gusta fumar. Muy bien. Listo. Vamos con el juego. Profe, pero disculpe, de acuerdo a lo que estaba explicando con los ejemplos, o sea, se puede utilizar la otra forma, por ejemplo, I like reading. Yes, perfect. Yeah, exactly. Exactamente. Efectivamente. Aquí habríamos podido decir, por ejemplo, estamos un poquito más chiquito, I love to cook. Amo cocinar. O I enjoy cooking. Yo disfruto cocinar. En este caso está con like. Pero si fuese una versión negativa, podríamos decir I dislike to cook. Me disgusta cocinar o no me gusta cocinar. I detest cooking. Detesto cocinar. Y la versión ya más fuerte, I hate to cook. Odio cocinar. Y todas ellas son perfectamente posibles. Así que sí, todas ellas son posibles. ¿Sí?
De, mm, de hecho, también podríamos inclusive, en función de lo que habíamos dicho mucho más al principio del día de hoy, de la noche de hoy, cuáles son sus intereses. Por ejemplo, habríamos podido decir, my hobbies are cooking. Mis pasatiempos son cocinar, ¿cierto? La cocina. My hobbies are cooking, running in the park and playing the guitar. Perfectamente posible, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de pasatiempos e intereses. Porque nuevamente, bueno, porque vale la pena recordar que no son las únicas maneras de decir que existen para mencionar que algo nos llama la atención, ¿no? Es como cuando usted dice que una persona es atractiva. Se le puede decir que es atractiva, bella, hermosa, preciosa, despampanante, radiante, ¿sí? Hay un montón de posibilidades. Lo mismo podemos hacer aquí en gustos y disgustos. Lo que sucede es que como hay tantas opciones, yo me quise enfocar en las más comunes. Y las más comunes son como amar, odiar, disfrutar, detestar y digamos la levecita, gustar y disgustar. No significa que sean las únicas opciones, hay más, pero digamos que estas son como las más frecuentes. Bueno, vamos con el juego. Listo. Ya les comparto el link. Listo. El link está en el chat. Ok, empiezo en 38. ¿Listo? Un minutico para ingresar las personas que faltan ingresar en caso de que deseen y puedan hacerlo. Ok, let's go. Good luck. Good lady.
2 minuticos más, ¿listo? A las 45 finalizo el ejercicio. Bien, voy a finalizar aquí para dar retroalimentación del ejercicio, ¿listo? Bien, vamos a mirar entonces las preguntas que estaban como más difíciles. Vamos del final al principio. Esta estuvo como medio compleja. Y nos dice, ¿qué significa esto? Dance, bailar, paint, pintar, make models, tiene más sentido, ¿cierto? Bueno, vamos con la siguiente, esta estuvo difícil. ¿Cuál es la opción aquí? Dance, no. Paint, no. Juggle, esta sería como el malabarismo, ¿no? Juggle es como el malabarismo. Siguiente, este también estuvo medio difícil. Mi madre, como es mi mamá, es ella, ¿cierto? Al verbo debemos modificarlo. ¿Qué le hacemos? Le aumentamos la letra S al verbo, ¿sí? No podemos decir my mother enjoy. Si fuese my mother and father, sí sería válido porque son ellos, mis papás o mi papá y mi mamá, disfrutan cocinar. Ahí sí sería mucho más coherente decir, sí, esto sí es enjoy. Vamos con la siguiente. Este estuvo difícil para la mayoría. Vamos a ver. Hay dos opciones correctas, así que como dice, hay dos opciones correctas, deberíamos escoger dos. ¿Listo? La carita del niño tiene una cara de frustración que no se la aguanta nadie, ¿cierto? Así que debemos decir que hay algo que no le gusta hacer, que no disfruta, que odia hacer. Así que no podemos decir loves, porque he loves doing homework gramaticalmente es correcta, pero en función de la carita de frustración, pues no cuadra, ¿cierto? No tiene sentido. Not like. Esto no es correcto porque recuerde que cuando hablábamos de presente simple, negaciones, necesitamos un verbo auxiliar y el verbo auxiliar se llama does. Does not en este caso, ¿no? Does not like doing homework. Ergo, esto por eso no es válido. ¿Por qué no sería válida don't like? Porque don't like es utilizado para plurales y para yo. O sea, you don't like, they don't like, we don't like, I don't like doing homework. Esas tres opciones son las que no son válidas. Ergo, las que sí son válidas son dislikes. He dislikes doing homework. Perfecto. He doesn't like doing homework. Perfecto. Si usted escogió solamente una, pues parcialmente. Pero si usted escogió las dos, esa era la actividad, ¿no? Sigamos. Esta también estaba medio compleja. Santiago en Mariana, drawing. En este caso, hay algo que hay algo raro. Aquí hay algo raro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Creo que debe haber otra opción acá, porque no es ninguna de las dos, y dudo mucho que sean solamente estas dos opciones. Si fuese solamente Mariana, sería loves o hates, perfectamente válido.
pero como son los dos, y debo revisar esta pregunta porque esta está muy rara, como son los dos, el verbo no cambia. Debe ser o hate o debe ser love. Ahora, como en función de la imagen están haciendo cositas que, pues, en función de la carita, sí se ven como alegres haciéndolo, en este caso debe ser love, no puede ser hate. ¿Listo? Debe ser love. Pero sin la letra S. Creo que hay un error en la pregunta. Si no hay más opciones, hay un error en la pregunta, definitivamente. Bueno, sigamos. Elija la opción correcta en función de la imagen. Ok, fútbol. Definitivamente esto no es fútbol. Esto tiene que ver con frutas. She like. No. Primero porque están con una carita de odio que no se la aguanta ni ella, ¿cierto? Así que no puede ser. A ella le gustan las frutas. Primero. Y segundo porque como hablamos de ella, debe modificarse el verbo. Likes. Por esto ninguna de estas dos opciones es válida. He don't like, pues no, porque no es un hombre, es una mujer, una niña, primero. Segundo, porque el verbo está mal conjugado, debería ser he doesn't. En este caso, entonces, la opción correcta es she dislikes fruits. La otra opción válida podría haber sido, sería she doesn't like fruits. Bueno, sigamos. Esta también estaba difícil. ¿Qué está haciendo aquí? She like, error gramatical. He enjoy, no es válido porque hay un error gramatical. Sigamos, they like, tampoco porque no está hablando de plural. ¿Cuál es la opción que sí queda? She likes playing the violin. Sigamos, esta también estaba difícil. They loves, error gramatical. They like, puede ser. They hate, puede ser. They likes, error gramatical. Si son dos niños, porque se ve que son dos niños o niñas en este caso, ¿cierto? Que están interesadas, porque sí se ve que están interesadas, ¿cierto? Y sobre todo si es un niño, pues es más propenso a hacer algo que sí le llame la atención, no porque nos toque, ¿cierto? No porque tengamos un alto sentido de responsabilidad. Pues entonces uno dice, ok, ellos no puede ser válido que sea esta opción. They hate playing chess. Gramaticalmente es correcto. Excuse me. Gramaticalmente es correcta, pero es que la imagen no plantea que odien jugar ajedrez. Lo que sí plantea la imagen es que a ellas más bien, les gusta jugar ajedrez. They like playing chess. Vamos con las últimas dos. ¿Cómo respondemos a esto? Do you like to play soccer o fútbol, que es lo mismo? Yes, you does. Error gramatical. Recuerde que does aplica para hombre, mujer, animal. Y con usted, pues no es válido. Yes, I likes. No es correcto porque recuerde que el verbo se modifica solamente si es hombre, mujer, animal. Aquí no es válido. ¿Cuál es la opción que nos queda? Yes, I do. Y vamos con la última. Do you like to study English? Bueno. Yes, you likes. Error gramatical. Yes, you like. No respondemos así. Yes, I do. Recuerde que nosotros respondemos siempre utilizando el verbo auxiliar. Podríamos haber dicho yes, coma, I do love studying English, en este caso, ¿no? Que también habría sido posible, pero siempre necesitamos el verbo auxiliar. Listo, con esto, la última pregunta, si se las dejo en stand-by. Con esto, hagamos hablar de una vez. Does she like to swim? Como hablamos de una chica, respondemos sobre esa chica, ¿cierto? Yes, she like. No, habíamos dicho que necesitamos decir do o does. Yes, she doesn't. Es una contradicción, ¿no? Porque dice sí, pero no. O sea, no cuadra. Yes, she is. Esto es respuesta de verbo to be, pero aquí estamos haciendo una pregunta con verbo auxiliar do. Ergo, no es correctamente correcta gramaticalmente hablando. ¿Qué si nos queda? Yes, she does. ¿Le gusta a ella nadar? Sí, sí le gusta. Yes, she does. Bueno, con esto cerramos este ejercicio y nos vamos al otro ejercicio. Habíamos dicho que para el examen vamos a tener ejercicios de lectura, ¿cierto? Ejercicios de pronunciación, ¿sí? Perdón, de escucha. El ejercicio de lectura y de pronunciación va a ser la evidencia número 4. Pero para esto, entonces, en el examen vamos a escuchar un audio, ¿ok?
que no es tan complejo. De hecho, es bastante cortico. Son una serie de audios, si mal no recuerdo. Y qué mejor manera que prepararnos para estos ejercicios de audio con un pequeño texto. ¿Listo? Este texto se los voy a dejar aquí en el chat. Y aquí es donde viene la pregunta que les había mencionado al inicio de la sesión, de si pueden abrir micrófono. Porque si pueden abrir micrófono, necesito porfa que levante las manitos, porque la idea que es que quien pueda abrir micrófono lea un pedacito de este pequeño texto. Solamente vamos a leer hasta aquí, ¿cierto? No hay más. Así que aquí lo vamos a dividir para 3 o 4 personas, dependiendo de cuántas participen. Y yo les voy a revisar pronunciación y de paso entre todos vamos a ver vocabulario desconocido. ¿Listo? Una vez hayamos hecho esto, vamos a hacer un ejercicio de comprensión lectora, porque la idea de leer es también entender qué es lo que estamos leyendo, ¿no? No solamente decir, ok, lo pronunciamos bien, que eso es parte, pero no es lo único. Habiendo dicho esto, eh, ¿alguien puede abrir el micrófono? ¿Alguien está disponible para leer este primer pedacito? Sí, profesor. Yo, profe. Please, vayan levantando las manitos, porfa, para yo saber. Listo, ya tenemos 4. Entonces, vamos a dividir el texto en 4. Voy a empezar desde Paula, luego Yassi, luego Janice y luego Lady. Entonces, Paula, vamos a hacerlo lo que está en azulito. Okay, this story is about two the grandmothers. They achieve their dream. Ajá. They fly in a hot air balloon. I don't know. Balloon. Balloon. It is their first right. Perfecto. Ok. 2 errorcitos. Achieve, lograr o alcanzar. Balloon es este objeto que usted mira aquí, el globo aerostático. Y aquí se me comió una S, porque usted me dijo grandmother. Y son abuelas, ¿no? No abuelas, sino abuelas. De resto, una muy buena pronunciación. Me gustó. Me gustó muchísimo. Thank you, Paula. Antes de avanzar, vocabulario desconocido para ustedes, muchachos. ¿Alguna palabra que sea rara, tal vez? Right, teacher. Paseo. Así que esta historia es acerca de 2 abuelitas. Ellos logran o alcanzan su sueño. Logran su sueño, de hecho. Ellas vuelan en un globo aerostático. Este es su primer viaje, su primer viaje. Ok, thank you. Let's go with yes, Yassi. So, vamos a dividirlo esto entre 3, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Vamos hasta fire. Que está en azulito. Okay. The ladies worry. They think that they are very heavy for the balloon. One woman worries about the fire. Perfect. Excellent pronunciation. Muy bien. ¿Vocabulario desconocido, tal vez? Sí. Bueno, worry en el contexto como que no lo entiendo, o sea, no Listo. comprenden el contexto. Worry, estar preocupado o preocupada, ¿no? En este caso, una mujer está preocupada o se preocupa por el fuego. ¿Por qué por el fuego? Porque el globo aerostático, ¿sí? Se eleva por el calor que genera una llamarada, ¿cierto? Entonces, recordando que el aire caliente es más liviano que el aire frío. Eso hace que los globos aerostáticos esticos se eleven por eso. Entonces, ¿qué tiene miedo la señora? ¿Sí? La abuelita en este caso. De que ese fuego las queme a ellas. ¿Sí? Eso es lo que tiene miedo ella. Entonces, traducción sería, las chicas o las señoras más bien se preocupan. Ellas piensan que son muy pesadas para el globo. Una mujer se preocupa por el fuego. Como le digo, pues porque estos globos se funcionan
debido al aire caliente, ¿no? Y para crear el aire caliente necesitan, como decir, una fogatica. No, no es que sea una fogata, pero sí como un fuego controlado. Listo. ¿Alguna otra palabra difícil, tal vez? No. Perfecto. Listo. Vamos con Leyanis. Please, lo que está en azulito. She thinks that her hair may catch fire, but she relaxes after some time. She enjoys the view. Perfect. Might. Her hair might. Might. Solamente esa palabrita. ¿Alguna palabra difícil, tal vez? Might. Chat. Ok, podría. No. Entonces dice, ella piensa que su cabello podría catch fire, como decir, encenderse, prenderse fuego, ¿no? Pero ella se relaja después de algún tiempo. Note cómo, por cierto, toda esta historia está en presente simple, ¿no? Todo está en presente simple, que es lo que vimos la sesión inmediatamente anterior. She enjoys the view. Ella disfruta la vista. Listo. Si hay alguna otra palabrita, me la digo. Sí, donde dijo might. Ahí Podría. donde podría usar el verbo can. Can es Eso no. como es que might para este caso es como un condicional. Si es poder de podría, quizás tal vez de pronto es posible, puede ser, pero tenemos algo de incertidumbre, ¿sí? Porque recordemos que los verbos modales tienen diferentes usos dependiendo del contexto, ¿sí? Pero cuando decimos can, el verbo modal can, es que si quiere hacerlo, lo va a hacer. O sea, si quiere quemarse, va a hacer lo posible por quemarse, que es como que ella no quiere, ¿sí? Entonces, es la interpretación, ¿sí? O sea, sí podríamos utilizar el verbo can, pero la interpretación es el equivalente a decir, ella tiene la posibilidad del chance, está en su poder, está en sus manos, coger el fuego que está en el globo aerostático y autoprenderse fuego. Eso es lo que estaríamos diciendo con el verbo can, que sí se puede, no le digo que no, pero la interpretación es esa. ¿Sí? Entonces, mientras que might es como decir, es posible, pero no depende de ella. De pronto puede ser, pues puede llevarse a cabo, quizás hay un elemento de incertidumbre, ¿sí? Pero que ya no depende de ella. Entonces, esa es como la interpretación. Por eso, digamos que es buenísimo mirar estos textos en inglés original, ¿sí? No solamente los que uno crea, sí, sí, para clases, sino este tipo de cositas, porque ahí es cuando uno va entendiendo mejor como los escenarios, ¿no? Como diciendo, uy, esto como que sí me funciona así, o esta palabra mejor de utilizarla acá, ¿sí? Entonces, que es como una recomendación también para mejorar nuestro nivel lingüístico. Y vamos con Lady, vamos con la última intervención. Vamos desde aquí. The hot air balloon is a great experience. For the grandmothers, they said that it makes them feel younger. Ok, perfecto. Vamos con las palabras. Air balloon. Air balloon. Great experience. Experience. Y la otra era, creo que esta. Younger. Younger. Listo. Palabras desconocidas tal vez. Younger, Listo. Young, joven. Younger es un adjetivo comparativo, ¿sí? Recuerde que young es un adjetivo. Joven, viejo, adulto, inteligente, lo que sea, ¿sí? Cuando a los adjetivos les aumentamos la terminación ER, en muchos casos, pero no siempre, porque hay modificaciones adicionales, cuando le aumentamos ER significa que estamos en un comparativo. Comparativo conmigo mismo, comparativo con otra persona, comparativo con un objeto. Por ejemplo, el Empire State es más alto que, no sé, la Torre de Londres, me invento, ¿cierto? Es taller, ¿cierto? O más vieja,
¿sí? Que, no sé, mi casa es más vieja que la del vecino, porque la construyó hace como un año, me invento, perfectamente válido. Así que en este caso, young, joven, younger, más joven. En este caso estamos haciendo una comparación de ellas con respecto a sí mismas. Ellas se sienten más jóvenes porque ya no tienen su edad, ¿no? Entonces, eso sería lo que está diciendo allí. ¿Y feel sentir o feel? Sentirse, exacto. Ok, Así que la frase sería, ellas dicen que esto las hace sentir a quienes, a ellas, sentirlas, las hace sentir más jóvenes. ok. ¿Listo? Bueno, para efectos para ustedes, no creo que vayamos a alcanzar a hacer el ejercicio, se los voy a dejar a ustedes. Esta información, muchachos, muchachas en este caso, creo que todas son mujeres hoy aquí. Esto está en el resumen de Sayuna, ¿listo? ¿Cuál es el objetivo de este texto? Primero, que ustedes mencionen si estas frases son verdaderas o falsas según el contexto. Por ejemplo, they fly a plane. Ellos vuelan un avión. ¿Será que eso es cierto o será que eso es falso? ¿Cierto? En este caso, evidentemente es false. ¿Vale? They are worried. Ellas están preocupadas. Puede que sea cierto, puede que sea falso. No lo sé. They are good friends. Ellas son buenas amigas. Hay que decir si es cierto o es falso. Por un lado. Por otro lado, la segunda parte del ejercicio es que usted relacione el concepto achieve, view, flight y demás con su definición. Por ejemplo, ¿qué será achieve? ¿Será que achieve es to like something? ¿Será que lograr significa que nos guste algo? Puede que sí, puede que no, lo más probable es que no. ¿O será que achieve significa your mother's mother? O sea, la mamá de su mamá, Bueno, o sea, la profesor, abuelita. una pregunta. Ujú. ¿Eso va con el test que tenemos que hacer? No, 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 no. Esta es una preparación para el test. Ah, ok, ya. Por Gracias. eso, recordando que, digamos que la mejor manera de prepararnos es viendo como actividades relacionadas, ¿no? Por eso no lo vamos a hacer. Y por eso, pues, esto no es calificable tampoco. Entonces, de hecho, es más, si usted quiere ver las respuestas de esto, porque esto tiene sus respuestas, en la siguiente página están, ¿sí? Porque es un ejercicio de autoevaluación. Entonces usted hace el ejercicio de autoevaluación y dice, ok, estoy fallando en esto o sí estoy entendiendo esto. O hay algunas cositas en las que todavía tengo que mejorar, ¿no? Ahí están las respuestas. Entonces ahí usted hace su propio ejercicio de autoevaluación, de autocorrección. Y como eso está en Sayuna, me quiero meter con el último pedacito. Y esta es una versión informativa. Bueno, dos pedacitos. Este link que yo les compartí, si ustedes dicen, no, este texto está muy sencillo, quiero que sea un poquito más difícil, ¿cierto? Puede irse al nivel 2 o al nivel 3. Voy a tomar el nivel 3, por ejemplo, de referencia. Y es un poquito más largo. Es un poquitico más largo, es un poco más completo el texto. Y si usted reproduce el video, usted va a tener la versión leída en inglés británico, ¿sí? No en inglés americano, sino en inglés británico. Entonces ahí usted mira, pues aumenta su nivel para usted, ¿vale? Y eso ya es algo para usted. Voy a meterme con el último pedacito y le voy a compartir una página. Esto le va a servir principalmente para la evidencia número 4. Porque en la evidencia número 4 usted necesitará hablar, ¿sí? Y en función de lo que me han dicho varios aprendices en cursos previos, por ejemplo, siempre me dicen que, y pues de lo que me he dado cuenta también, es que a veces la pronunciación es como lo que más dificultad genera, ¿no? ¿Cómo mejoramos nuestra pronunciación? Mejorando también nuestra capacidad auditiva. Y lo que le decía hace un ratico, una de las mejores maneras de aprender un idioma es con la versión con textos y audios originales. Esta página que se llama VO Screen tiene fragmentos de películas, de series o de documentales, todos ellos en inglés, ¿sí? En idioma original. Usted puede cambiar la dificultad. Puede empezar con estructuras, por ejemplo, si usted quiere estudiar Futuro Will,
ahí está. Si usted quiere estudiar, por ejemplo, pasado simple con verbo to be, ahí está. Si usted quiere ver condicionales, ahí está, ¿sí? Si usted quiere ver pasado simple, ahí está. O nivel, va desde principiante hasta avanzado o versión niños, ¿sí? Te voy a poner una muestra de cómo funciona. Ella dice, por ejemplo, I changed my mind. Cambié de opinión. Literalmente cambié mi mente. Literalmente. Pero en realidad sería como cambié mi opinión. ¿No? Cambié de opinión. ¿Cuál es el objetivo? Que usted, aparte de escucharlo, lo repita. Y ojalá en el mismo tono que lo dice ella. Porque recuerde que un idioma no incluye únicamente palabras. Obviamente se incluyen, obviamente. Pero también es cómo se expresan ellas, ¿sí? Porque usted las puede expresar triste, alegre, emocionada, de mal genio, ¿cierto? Hay muchas cosas, porque recuerde que la transmisión de un mensaje incluye el lenguaje corporal, la manera como vocalizamos algo, también nuestra gesticulación física, y ahí después de eso viene el mensaje. El mensaje cubre alrededor del 15% nada más, creo que menos inclusive. Más o menos el 53% creo que es el body language, la parte física, y el resto es la entonación de la voz. Así que por eso la recomendación es que usted repita lo que dice el actor, la actriz o el personaje en el mismo tono, ¿sí? Con la misma velocidad, ojalá. Eso es lo que plantea la plataforma. Inclusive, aquí están los subtítulos, por si de pronto usted no la logra escuchar lo que dice, porque es posible que eh, el personaje hable muy rápido y eso pasa muy frecuentemente, pues la idea es que usted lo escuche nuevamente con los subtítulos y lo repita. Entonces, ella dice, I changed my mind. Y hay un ejercicio adicional que, pues, si usted lo quiere hacer chévere, pero si no, también, porque, pues, digamos que es como más avanzadito, es que usted encuentre la traducción, ¿sí? Pero eso ya es como opcional. Para mí lo importante es que usted escuche y repita lo que dice aquí. Vamos a otros dos ejemplitos y los dejo por esta noche. Stay back. Please. Aquí, por ejemplo, dice, stay back. Please. Y si no la cogió, listo, no problem. Aquí están los subtítulos. Stay back. Please. Stay back. Please. Y el último ejemplo. Are you okay? Yeah. Sure. Okay. Are you okay? Yeah. Sure. Okay. Si no la cogió, listo, vemos los subtítulos. Are you okay? Yeah. Sure. Okay. Recomendación para que usted vaya mejorando su capacidad no solamente auditiva, sino verbal, ¿sí? Aquí funciona mucho de que usted no solamente lo repita con su mente. Mejora muchísimo cuando usted lo vocaliza, ¿listo? Entonces, unos 5 minutos que le dedique al día todos los días, verá cómo va a mejorar en un abrir y cerrar de ojos su capacidad de pronunciación y de escucha, ¿sí? Esa es la recomendación entonces para esta ocasión, que creo que le puede servir tanto para el examen como para su actividad número 4. Listo, con esto muchachos cerramos la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, bienvenidas. Bien, creo que no las hay. Entonces les deseo una muy feliz noche y les agradezco su presencia. Nos vemos el día. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias. Cuídense muchísimo. Chao, chao.